Muy bien, muchachos. Entonces nos encontramos una vez más, en la cual, a través de la deducción, pues, de la ecuación de posición del motor, del movimiento del motor, pues, a través de aplicar principios de cálculo, pues, encontramos la velocidad, la ecuación de velocidad, y luego la ecuación de aceleración del sistema. Ahora, ¿qué nos dan como resultado? Pues, el resultado tenemos la ejecución de colocar el ángulo en cada uno de los puntos alrededor de los 720 grados que funciona el motor para hacer simplemente un análisis, pues lo que encontramos es que se generan este tipo de gráficas. Tenemos en el centro, en la parte superior, la ecuación de la posición o el resultado de la ecuación de la posición. Luego tenemos el resultado de la ecuación de velocidad. Y luego en la parte inferior izquierda pues está el resultado de la ecuación de aceleración. En este caso se pueden observar que es de un cilindro, un solo cilindro que se está presentando acá en la gráfica. La carrera es de 3.54 pulgadas. Su relación biela-manivela es de 3.5, las revoluciones a 3.400 revoluciones por minuto. eh, la relación diámetro-carrera es de 0.85, en este caso de este motor. Bueno, son un poco las especificaciones. Ahora vamos analizando lo que sucede con la posición. Para todos es ya bien conocido, e incluso ejecutamos esto con la tablita resumen del funcionamiento del motor, que el pistón viaja de 0 a 180 grados de punto muerto superior a punto muerto inferior. ¿Ya? Hasta ahora podemos decir así, ¿no? Viaja de punto muerto superior a punto muerto inferior. Ahora se puede determinar numéricamente el punto del lugar en centímetros en donde está el pistón. Es decir, ya no solamente viaja, sino el pistón se encuentra en, por ejemplo, 7.5 centímetros a 80 grados de giro del cigüeñal. O, por ejemplo, en 180 grados, pues se encontrará en punto muerto inferior. Muy bien. ¿Y cuál es ese valor numéricamente? Ese valor numéricamente será, pues, por ejemplo, 7.3 pulgadas, 7.3, o el valor que éste tenga, en función a las longitudes de las barras, tanto de manivela como de biela. Entonces, la forma en la que el pistón realiza ese movimiento la podemos observar, que va de punto muerto superior pues, hasta punto muerto inferior, pero de esta forma. No es completamente lineal. No, para nada, ya que al llegar a punto muerto superior y al llegar a punto muerto inferior, prácticamente tendría a formar una, una línea horizontal que luego nuevamente se trunca y genera otra curva desde 180 hasta 360 grados. Es decir, el pistón sube muy bien, está bien que suba, pero ahora, ¿qué número, qué valor es el que realiza o el que se encuentra en el momento en el que sube? Pues aquí está. En la curva de determinación de la posición se la puede hallar. ¿Qué sucede cuando el motor nuevamente va de 360 a 540? Pues esto está en expansión. Y de 540 a 720 estará en escape. Pero realiza este comportamiento del pistón. Si bien es cierto, sabíamos que baja, que va de lugar a lugar, pues ahora podemos observar que se genera esta forma de comportamiento sinusoidal que tiene el motor. Entonces, aquí, claro, se pueden hallar estos puntos. Este punto máximo, se puede hallar este punto mínimo. ¿De qué manera? Pues encontrando su derivada y luego los puntos máximos. Un compañero indicaba, con teta 0 se puede. Sí, con teta 0 se puede. Conociendo los ángulos más que nada. En teta 0 podemos, o con teta 180 también. ¿Por qué? Porque el movimiento que tenemos es circular. Y al ser circular, pues se pueden colocar esos ángulos, que son los topes de la parte geométrica, y encontrar sus valores máximos, en cambio, en función a la posición. Muy bien, así es el comportamiento de este sistema.
de esta manera sinusoidal, y si es que da 1000 grados o el número de grados que sean, pues esta curva lo que va a hacer es irse generando en más tiempo. Para hacer el análisis, pues se ha colocado 720 grados, que es el momento en el que se cumple las 4 etapas del motor. Aquí está, admisión, compresión, explosión y escape. Muy bien. ¿Qué sucede? Esto con la posición. ¿Qué sucede con la velocidad del sistema? ¿Qué sucede con la velocidad del sistema? Pues sucede que se pueden encontrar valores máximos, pero que quedarían por ser determinados en qué lugar se están generando estos valores máximos. Sabemos que el motor puede tener un valor máximo de velocidad del pistón, ¿ya? En este caso está 653 pulgadas por segundo, o menos 653 pulgadas por segundo. Lo que indica el positivo y el negativo es la dirección de dónde a dónde se está moviendo. Pero de ahí su valor es el mismo, como se puede observar. En valor absoluto serían los mismos. Lo único que me indica el signo es la dirección de dónde a dónde estaba moviéndose, de dónde a dónde se estaba moviendo el pistón. Muy bien. Entonces, aquí valdría la pena generar una pregunta. Por ejemplo, el valor máximo, el valor máximo de la velocidad del pistón, ¿en qué lugar geométrico se encuentra? Esto hagamos la analogía con respecto a la carrera. Mientras el pistón está bajando, ¿en dónde se encuentra su velocidad máxima? A ver, analicemos por favor la curva junto con la posición. La velocidad máxima. ¿En qué lugar en la posición se la puede encontrar o se la puede hallar? Asimismo, por favor, a través del chat vamos participando. Cuando en el eje X es igual a 0. El eje de las X es igual a 0. Fíjate acá, Alexis. Me parece que hay una interpretación geométrica un poco diferente. Muy bien, Cristian. La intuición que genera tu respuesta me parece correcta. Por favor, puedes abrir el micrófono e indicar, dar lectura a la pregunta que he realizado. Ya, profe. Lo que nos mencionó es por qué, perdón, cuando da la velocidad máxima del pistón. Entonces, como vemos la velocidad máxima de 180 a 360 grados, por ejemplo, cuando vemos en el gráfico de la derecha, vemos que de 180 a 360 grados en el gráfico de la posición se encontraría en media carrera. Ya, entonces, esa lectura te ha llevado a esa conclusión. Sí, profe, porque es como se encuentra entre las dos, la gráfica de la velocidad se encuentra entre 180 y 360 el pico máximo, y entre la posición entre 180 y 360 se encuentra en media carrera. Ahí está incluso la línea entrecortada, digo. Ya, espero que todos hayan escuchado. Muchas gracias, Cristian, tu respuesta es correcta. Muchas gracias. Es así, la velocidad máxima que va a llegar el pistón es a media carrera. Es a media carrera. Por esa razón es que en los libros vamos a encontrar la velocidad media del pistón. Pero no es que sea la velocidad promedio, que a veces uno lo puede entender, no para nada. Más bien sería la velocidad más alta, solo que se da a media carrera y por eso se denomina velocidad media, pero es la velocidad máxima que puede llegar a tener el sistema. Yo eso quiero que desde ahora ustedes ya lo vayan entendiendo porque cuando trabajemos en el capítulo 3 de los parámetros geométricos con respecto al libro de Pairy, pues ahí vamos a encontrar el valor de la velocidad media del pistón. O bueno, o en diferente bibliografía vamos a encontrar la velocidad media del pistón. Pero esta velocidad media del pistón se la denomina media porque se encuentra en la mitad de la carrera, no porque sea el promedio. Muy bien. Javier me indica que si es que los rangos de los ejes van a ser los que están planteados o podrán cambiar dependiendo de cada caso.
pues en realidad, Javier, van a cambiar en función al punto de análisis, ¿ya? Es decir, a través de cada cálculo. Porque en este caso vemos que la posición es de 8 pulgadas, tal vez a 5 y algo de pulgadas, pero esa es la posición de este motor. Si tenemos un motor que tiene una carrera desde 140 hasta 130 milímetros, pues ese será otro eje, otro rango en el eje de las X. Y en el eje de las Y, perdón, en el eje de las Y te indicaba hace un momento que es la posición. En el eje de las X, que es el ángulo, pues podemos colocar el máximo valor al ángulo que se desea estudiar. Por ejemplo, quisiéramos saber la posición del motor, como dicen los compañeros, a 90 grados. Muy bien, entonces hasta ahí se puede colocar la ecuación, hasta ahí se puede graficar y hacer el análisis. Eso va a depender de en qué punto se quiere realizar el análisis. Por ejemplo, y si alguien plantea, profe, quiero hacer el análisis del ángulo a 1000 grados, pues se puede hacer. Se coloca los 1000 grados en el ángulo y vamos a encontrar que como se va a repetir el ciclo, pues nos vamos a identificar un punto, pero que este sea el exacto que se quiere estudiar, en este caso los 1000 grados, por poner como un ejemplo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. Para algunos compañeros que aún puede ser que tengan algún tipo de duda, pues si es que estoy en la gráfica de la velocidad, pueden observar. Miren, este punto de 0 a 180 sería uno de los máximos. Este punto de 0 a 180 sería uno de los máximos. Entonces, si encontramos una línea, ya, si encontramos una línea, pues va a estar por este punto. Si es que este valor lo llevamos a la posición, pues vamos a estar alrededor de la mitad de la carrera. Ahí vamos a estar, alrededor de la mitad de la carrera. Se puede mover unos milímetros hacia la izquierda, unos milímetros hacia la derecha. Sí se puede mover, porque eso va a depender de la geometría del cigüeñal, como también de la geometría del brazo de biela. Es decir, de los números que tenga, de la distancia que tenga el brazo de biela, como de la distancia que tenga también el cigüeñal. Entonces, se puede esto correr hacia la izquierda, correr hacia la derecha, dependiendo de su punto máximo. Por supuesto. Entonces, aquí está. ¿Qué pasa para 180, 360? Pues el compañero lo indicó claramente. Aquí está la interpretación, pues esta es. De la misma forma, este punto lo llevamos a la posición, pues, y nos vamos a encontrar aquí. Y así. Entonces, ¿qué demuestra una interpretación con respecto a la otra? Pues que son completamente coherentes. Es decir, la matemática me dice que si es que quiero encontrar el valor máximo, pues debo hacer el tratamiento de la derivada, igualar sus valores a cero, pues eso está demostrando las curvas. El lugar en donde geométricamente se encuentran sus valores máximos. Y en este caso los de las velocidades pues estarán en la mitad o muy cercano a la mitad de la carrera del movimiento del pistón, entendiendo que la carrera es aquel desplazamiento de punto más superior a inferior o de inferior a superior en el funcionamiento del motor. Muy bien, curva de velocidad. Curva de velocidad. Para que ir contextualizando un poco la velocidad en el sistema métrico, pues una de las velocidades máximas para los pistones suelen ser 21 metros por segundo. Ahorita estamos viendo en pulgadas por segundo, ya analizaremos un poquito después con otro ejemplo, pero para que más o menos vaya quedando una idea. Los vehículos de competición, los más rápidos que se pueden encontrar, pues llegan más o menos a este valor, a 21 metros por segundo en su velocidad media. Es decir, este punto, el punto superior o el punto inferior, pues sería ese, el tope. Y de ahí se puede regresar de la velocidad para regresar a la posición, pues lo que hay que hacer es integrar e ir encontrando las constantes, ir encontrando los valores que generan este cambio geométrico en el motor.
Con respecto a la velocidad, ¿existe alguna pregunta por ahí? Muy bien. Eh, Vamos a pasar ahora al análisis de la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, para todos es bien sabido que el cambio de la velocidad es la aceleración. ¿Qué sucede cuando la velocidad ya no puede seguir avanzando? ¿Qué sucede con la aceleración? ¿Qué valor es ese? Cuando llegamos al punto de la velocidad máxima, ¿qué valor de aceleración encontramos? A ver si vamos participando, por favor, en el chat. Cuando tenemos ya el tope de la velocidad, ¿cuál es el valor de la aceleración? Muy bien, Eduardo, Germán, Cristian, ya los otros compañeros que están participando, pues sí, la mayoría tiene sus respuestas correctas. Al llegar al valor máximo de la velocidad, pues la aceleración es cero. Bueno, a ver, comprobémoslo, observamos. Aquí tenemos. Posición geométrica, pues es esta. Con respecto al ángulo del cigüeñal, si esta posición la corremos hacia la velocidad, pues nos vamos a encontrar aquí, que sería prácticamente el máximo de la velocidad. O si es que queremos observar acá, pues igual, por supuesto, vamos a llegar a la misma conclusión, que el tope de la velocidad pues será aquí, el valor de la aceleración cero. Entonces, ¿en qué momento encontramos los valores de máxima aceleración para el pistón? Es decir, el lugar en donde cambia a una velocidad muy alta a una velocidad, pero con una aceleración muy alta, para contextualizar mejor, con una aceleración demasiadamente alta, el pistón, ¿dónde cambia? ¿Dónde se realiza dónde se encuentran esos puntos? Pues nos vamos a hallar que se encuentran aquí. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? A ver, vamos acá a la posición. ¿Qué significa este punto? Pues esto. ¿Qué significa el siguiente? Pues significa esto. Miren que la interpretación de la aceleración directamente con la velocidad queda un tanto, como que no se transparenta ya. Pero ¿qué sucede si vemos la aceleración con respecto a la posición? Podemos encontrar que los valores de máxima aceleración se encuentran cuando el pistón cambia de dirección. Es decir, viene de punto muerto superior a toda velocidad, desciende su velocidad y nuevamente cambia. Ahora de dirección, cambia de dirección, de punto muerto inferior a superior. Eso implica al sistema una aceleración completamente alta, la máxima. La máxima aceleración del sistema se da cuando el pistón cambia de dirección en su velocidad. Es decir, viene de punto muerto superior a inferior y ahora va de inferior a superior. Ese cambio de dirección genera la aceleración máxima para el sistema. ¿Qué pasa en 360 grados? Pues de la misma manera. Genera ese cambio de aceleración, bueno, en este caso con valor negativo, pero sigue siendo una aceleración muy alta en su cambio de velocidad, de punto muerto superior a inferior o de inferior a superior. Si a esta aceleración, que es máxima, se la suma con la combustión, pues lo que van a hacer estas aceleraciones más la combustión es generar fuerzas laterales. Y estas fuerzas laterales lo que generan es desgaste en el cilindro, desgaste en los rines, y aparte de eso genera algo interesante en el motor, que es vibración mecánica.
vibración acústica. Esta vibración acústica, esta vibración mecánica, luego se convierten en herramientas para el diagnóstico del motor. Es decir, tener, por un lado, la posibilidad de encontrar las mejores distancias para biela, para cigüeñal, es decir, tener un parámetro de diseño para estos elementos, es una base de leer las curvas o de interpretar las ecuaciones del motor. Y la otra es dar una razón física al desgaste del motor, dar una razón matemática al diagnóstico del motor. Es que el motor está sonando así, a ver qué pasa. Eso es emisión, es vibración, pero es acústica. ¿Y de dónde parte? De la aceleración del sistema. De acuerdo, para todos es conocido que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa del sistema más la aceleración, que ahora ya sabemos cómo hallarla, pues encontramos la fuerza lateral que se está generando en el motor y esta, pues, interpreta o da lugar al diagnóstico del motor. Eso que se escucha, que el motor suena de una manera o que está vibrando de esta otra. Cuando usted ve que el motor está con una tembladera ahí gigantesca, pues ahora ya la puede interpretar, que eso es debido a una sumatoria de aceleración más combustión, que esta combustión puede estar correcta o incorrecta, pero el efecto está aquí, en la lectura de la gráfica de la aceleración. Un compañero me indica que podríamos colocar un ejemplo de cuál sería la velocidad máxima. Muy bien, Brian, no sé si me puedes ampliar un poquito más tu pregunta, porque la velocidad máxima, como me habías escuchado, es de 21 metros por segundo para los motores. Entonces sería un ejemplo de velocidad. Existen sistemas mecánicos que llegan a 14.000 revoluciones por minuto, respetando la velocidad del pistón de 21 metros por segundo o de 20 metros por segundo. Entonces, eso habría que enfocar un poquito mejor tu pregunta, Brian. Si me ayudas, pues con gusto te realizo alguna otra explicación. Muy bien. Regresando un poquito a los valores, encontramos aquí, miren, este efecto como de una M aquí al final. Eso particular que se genera aquí como esta M, pues puede ser más pronunciada, sí, o puede ser menos, casi como una línea prácticamente recta, y eso depende de la geometría del sistema. De la geometría del sistema, es decir, de la distancia de la manivela, de la distancia de la biela, que se generen mayores o menores profundidades en este tipo de... ¿Por qué en este ángulo? Es otra pregunta, ¿no? Que suele suceder que, ¿por qué en este ángulo de 180 tenemos esta especie de M y acá en 360 más bien es como una parábola? Pues eso es debido al comportamiento del sistema mecánico. ¿Ya? Este sistema mecánico es biela-manivela, pues se comporta de esta manera. Si fuera un eslabonamiento de 3 barras o de 4 barras, pues tendría otro tipo de funcionamiento, otro tipo de aplicación en la gráfica de la aceleración. Por lo pronto, pues esta es la identificación que genera, o las curvas que generan el sistema biela-manivela, biela-corredera, que también se lo puede encontrar en algunos libros de diseño mecánico. Para un vehículo de competencia, ¿los diagramas son iguales? Pues sí, los diagramas son iguales. La forma de las gráficas es la misma. Lo que cambia son sus valores. Y ahí es donde se genera el análisis. Ahora he tratado de generalizar, no miren, con este tipo de curvas. Pero enseguida voy a mostrar unas de un motor que se tomaron las medidas pues, en el ciclo anterior, en donde la biela tiene un valor, la manivela tiene un valor. Y se puede realizar el análisis en diferentes grados. Bueno, hasta aquí alguna pregunta con respecto a la identificación de las gráficas, cómo aparecen y qué quieren decir luego ya con el funcionamiento del motor. Si es que existe alguna pregunta, pues la podemos realizar. Se podrían variar, tengo un compañero que me indica que se podrían variar los valores según el tipo de combustible. La forma de las gráficas no tienen problema aquí en el tipo de combustible. Más bien, eso ya tendría influencia un poquito más allá en la parte termodinámica, que ya la vamos a analizar, bueno, siguiendo con la parte matemática del motor.
¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Muy bien. A ver si me pueden confirmar que estén con la pantalla con una curva azul, roja y una curva negra. Ya, listo. Entonces, miren, vamos por la ecuación, por la curva de la posición. Vamos a la curva de la posición. Ya, miren, aquí el pistón se va a mover geométricamente, ahora otra vez si lo entendemos mejor, de 110 milímetros hasta 170 milímetros. Ese sería el valor de la carrera. Es decir, en 170 milímetros eso fuera punto muerto superior y 110 milímetros fuera punto muerto inferior. La mitad de la carrera, pues ahí se puede observar 130 y algún valor, 138, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué comportamiento tiene? Pues es ese, de punto muerto superior e inferior, cumpliendo siempre ese valor de distancia. Ese no va a cambiar. Ese es el que se mantiene ahí. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente análisis que sería la velocidad? Observemos. La velocidad máxima, aquí he colocado el punto de 90 grados para indicar la mitad de la carrera perfectamente. Pero el punto máximo no está perfecto en la mitad de la carrera, sino que está desplazado un ángulo hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza un tanto angularmente ese valor? Se desplaza debido a la forma geométrica que tienen las barras, es decir, biela y manivela. Ahí, por ejemplo, podríamos identificar que no se encuentra a 90 grados exacto, ¿no? Tal vez estará a 88, 85 grados, que eso también se lo puede calcular. ¿Y qué pasa con el valor de la aceleración cero? Pues aquí está. Y esta coincide plenamente con la gráfica de la velocidad máxima. Ahora, la aceleración máxima está en este sector, puede estar en este lugar. Y colocaré aquí un par de líneas para dar una referencia geométrica nada más. Miren, estaríamos aquí en este punto y en este punto. Los valores de aceleración máxima de este sistema. ¿Qué corresponden? Ahí está, al cambio de dirección, de punto muerto superior a inferior y de inferior a superior. Y lo propio para el siguiente ciclo, sea en 360 o sea en 540 o sea en 720. Muy bien, pues ¿cómo se ha realizado este ejemplo numérico? Pues este ejemplo numérico se lo realizó a través de programar un script muy sencillo para ustedes, ¿no? Pienso que esto es. Aquí está. ¿Pueden observar ahora la programación? Me imagino que sí. A ver, a los muchachos ahí a través de chat. Eso, muchas gracias. Al menos José está siguiéndonos la clase. Ojalá que los demás también, Cristian y compañía. Bueno, aquí se observa, miren, R, que es la manivela, tiene un valor de 30 milímetros. ¿Ya? Aquí, la biela, L, tiene un valor de 140 milímetros. Esto se lo puede medir con el calibrador, se lo puede medir con una regla, se lo puede medir, mientras más exactos, mejor. Pero intuitivamente, pues al menos se lo puede encontrar estos valores que son de motores que se desarmaron el ciclo anterior y están más o menos en este rango. La manivela de 30, 35 milímetros, la longitud de la biela de unos 140, y en este caso se está haciendo el análisis a 720 grados. Lo que se ha hecho es colocar aquí la ecuación de la posición como y, luego se ha realizado el diferencial de y para la velocidad
y luego el diferencial en este caso se llama Y2 para la velocidad, y luego realizar el diferencial de Y2 para encontrar la aceleración. Y como ustedes pueden observar, pues está hecho en un subplot para que se puedan colocar todas las gráficas en columna y poder analizar angularmente de una manera más fácil que la que está en este caso en la bibliografía del libro de Norton. Alguien decía, profe, ¿y si podemos analizar según el caso? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, voy a colocar, no sé, 1800 grados. Y con 1800 grados, pues lo que obtenemos es, ya voy a mostrar la gráfica enseguida, eso que me permita expandir en la pantalla. Pues aquí está el análisis, ¿no? Según el grado, según lo que se quiera realizar como análisis, pues lo que encontramos es esto. La ejecución de las curvas de posición, velocidad y aceleración. Por ejemplo, en este caso estamos llegando a la aceleración máxima. Acá estamos en la velocidad 0, porque el pistón está llegando a punto muerto superior. Entonces, esto se interpreta así. Aceleración, velocidad, posición. Aceleración, posición. Y velocidad, posición. Y con eso se pueden explicar varios comportamientos que tenga el motor. Muy bien. Ahora ya con la interpretación de las gráficas, ¿tendremos alguna pregunta tal vez por ahí con los compañeros? Ya. Alexis me indica que por qué se desplaza angularmente la gráfica de la velocidad. Pues tiende a desplazarse unos grados muy cerca de la mitad de la carrera debido a la distancia de biela y manivela. Un cigüeñal tendrá 30 milímetros, otro cigüeñal tendrá 38, otro cigüeñal tendrá 42 milímetros, y el brazo de biela puede tener 140, pues tendrá 155, 187, por ahí tendrá 120 milímetros, dependiendo de cada motor. Y una vez que se ejecutan estos valores en la ecuación, lo que vamos a encontrar son estos puntos característicos de cada motor. Es decir, se desplaza angularmente este valor del máximo, pero pilas, desplazar angularmente el valor máximo de la velocidad debido a la geometría que tenga el sistema. ¿Por qué? Porque la pregunta que me acabas de hacer, Alexis, es una respuesta más bien de cálculo matemático. ¿Cuánto desfasa en grados la derivada a una función? Pues desfasa 90 grados. Eso casi es exacto en este caso de la velocidad, solo que en la particularidad que tiene la función, que es la biela y la manivela, pues tendrán que desplazarse estos valores máximos un poco hacia un lado o a otro, dependiendo del sistema mecánico. No sé si Alexis te aclaré la respuesta o más bien estoy ahí confundiéndote. Si me puedes indicar mejor. Muchas gracias. Tal vez alguno de los otros compañeros que tenga otra pregunta. Ya. Bueno, quisiera, para ir un poco dando una contextualización a este tema de la dinámica del motor, de la parte geométrica, cómo se la representa y cómo se la analiza. Como un ejemplo, miren, aquí estoy presentando un GIF, en el PowerPoint estoy presentando un GIF de uno de los proyectos que generan los compañeros en esta materia. Pues lo que hacen es tratar de simular, tratar de animar, dicho de alguna manera, un sistema biela-manivela y en el movimiento del pistón realizar el ejemplo pues, de la creación de las curvas, tanto de posición, velocidad y aceleración.
Miren, estos son trabajos que los realizan los chicos en el transcurso de la materia y que demuestran pues cómo se aplica la programación, el MATLAB, cómo se aplica, cómo se realiza pues la aplicación para analizar motores. No solamente para que duela, entre comillas, no para que nos duela la cabeza programando, no para nada, sino más bien para aplicar la ingeniería y analizar en este caso motores. Bueno, aquí llego más o menos ya llego al término de la explicación de esta parte de la clase. Nos vamos a conectar al siguiente meeting y seguiremos pues con la parte ahora, ya la parte térmica. Bueno, hasta ahí muchachos, muchas gracias. Nos conectamos al siguiente meeting.